Bienvenidos a Milenio Mercados en Perspectiva, aquí como todas las semanas con Juan Musi. Juan, ¿cómo estás? Me da gusto verte. Igualmente. Porque habías estado fuera bastante, ¿no? Es Pero correcto. Ya estás de regreso. Con mucho gusto de vuelta. Y su servidor Manuel Somoza para hablar con ustedes de temas económico-financieros en México y en el mundo. Y a mí me gustaría abrir el tema con un sentimiento que empezó a crecer mucho en el último trimestre del 2018 y que de alguna manera de repente vuelve a salir uno, y es el tema de la recesión en Estados Unidos y consecuentemente en el mundo. Todos nos acordamos cómo tuvimos un último trimestre en Estados Unidos muy difícil, sobre todo en los mercados, porque de repente el sentimiento de que venía una recesión le ganó a cualquier dato importante que salía de la economía norteamericana, al grado que tuvimos el peor diciembre en los mercados desde 1931. Bueno, pues ese sentimiento de repente vuelve a salir, desaparece, crece, etcétera. Y lo que ya a mí me gustaría analizar contigo, Juan, es los datos fuertes, los datos duros. Yo tengo la impresión de que, primero, sí creo que la economía mundial y la economía de Estados Unidos está disminuyendo su ritmo de crecimiento, pero particularmente en Estados Unidos yo creo que la disminución no va a ser muy importante. Creció el año pasado 2.9%, este año pensamos que puede crecer entre el 2.3 y 2.4%, pero tienen muchas armas para reactivar esto. Y los datos económicos que están viendo sí nos están marcando una economía que no crece tan fuerte, pero de repente sorprende, ¿no? El viernes de la semana que acaba de terminar sale el dato del empleo no agrícola y se crean 193,000 empleos en el mes de marzo. Bueno, pues eso es extraordinario. Veníamos de un dato muy malo, de una creación de empleos creo que de 23,000 en el mes de febrero, pero bueno, pues también febrero siempre es un mes muy difícil de analizar y muy atípico. Pero este crecimiento del empleo lo que dice que es una economía que está creciendo fuerte. Van a empezar los reportes de las utilidades de las empresas al primer trimestre mañana, que empieza la semana. Bueno, pues vamos a ver qué es lo que viene por ahí, pero tampoco se esperan resultados muy malos. Claro, ya no serán incrementos en las utilidades tan fuertes como los que se vivieron en el 2018 porque estaban impactados por toda la reforma fiscal de Donald Trump, pero aparentemente van a ser buenos datos, ya los estaremos comentando aquí. El mundo, con excepción de Europa, que sí ha mostrado mayores signos de debilidad, bueno, pues también está creciendo. China repuntó el sector manufacturero y el sector de servicios, etcétera. Europa sí trae datos francamente malos. Pero ¿cómo la ves tú? Bueno, yo comparto contigo la idea de que una recesión en Estados Unidos pues todavía no la vemos en el corto plazo, ¿no? Yo, al igual que ya comentaste, sí veo una disminución en el ritmo, producto de que los estímulos fiscales que en su momento Trump implementó, tanto en la reducción de ISR para personas morales, personas físicas, y el fenómeno también de la depreciación acelerada, pues ya no está surtiendo el efecto en la economía y en los reportes de las empresas, ahorita que lo mencionas, pues tampoco vamos a ver reportes espectaculares, utilidades por arriba de lo esperado de 2 dígitos, pero basta con ver de nuevo información consistente en los reportes de empresas que excedan expectativas de mercado, que sigan reportando buenos números, y creo que será el caso. Hablan mucho de que la recesión tiene pues como 3 indicadores clave y que históricamente cuando estos 3 indicadores se repiten viene la recesión, y de los 3 creo que hay uno que se está dando y que es la famosa curva invertida, o cuando la tasa del bono del tesoro de 2 años coincide con la del bono de 10. Sí, perdón que te interrumpa, pero ya no está invertida. Sí, ha empezado Yo estaba viendo que hay 14 puntos a favor del bono
de 10 años contra Sí. el de 2. Se invirtió la de 3 meses, que también los mercados de repente escogen la que les parece que tienen que anunciar, ¿no? Sí, y justo eso iba, que esta semana ha empezado incluso ese indicador, con lo que ya comentas, a corregirse y tampoco ya es un indicador consistente. Pero bueno, ese lo estaban señalando muchos analistas como un indicador preocupante y como bien comentas tú, pues ya no está invertida. Segundo, el tema de que los miembros de la Reserva, del Comité Abierto de la Reserva Federal, cuando todos empiezan a ver por unanimidad la necesidad de un recorte de tasas, no estamos ahí todavía, sin embargo sí ya hay un cambio de discurso y de postura de la Reserva Federal, ¿no? O sea, pensamos ya incluso que el año se nos podría ir sin aumentos de tasa. Y tercero, cuando el empleo empieza también a mostrar una debilidad y como ya comentaste, pues el empleo, el dato del viernes fue de nuevo, no espectacular, pero sí por arriba de los 180,000 que estaba esperando el mercado, ¿no? Entonces, pues fue bastante bueno. Yo creo que hay un elemento adicional. En la etapa moderna del mundo, los ciclos de económicos duran alrededor de 4.7 años. Es cierto eso. Y este ciclo de crecimiento, estamos entrando al 10º año. Sí. Desde julio del 2009, la economía en Estados Unidos ha crecido consistentemente. Entonces ya es un ciclo muy largo. Todos sabemos que tiene que terminar, ¿no? Pero a mí me parece que algunos exageran. Yo, para concluir, y no sé si estés de acuerdo conmigo, creo que Estados Unidos está preparado para llevar a cabo lo que se llama un aterrizaje suave de su economía. Es decir, sí va a disminuir el ritmo de crecimiento este año. Es muy probable que el ritmo de crecimiento siga decreciendo en el 2020, que es lo que más preocupa, pero seguramente la Reserva Federal, y lo comentabas ahorita, lo que va a usar es la tasa de interés como instrumento para volver a darle estímulos a la economía. ¿Cómo? Pues bajando la tasa. Hoy, en perspectiva, claro, es muy fácil hablar así, la Reserva Federal se equivocó subiendo la tasa en el mes de diciembre. A mí me parece que fue innecesaria esa alza de 25 puntos base de 2.25 a 2.50, pero hoy son municiones que tiene, porque si la tasa bajara en septiembre o en la última parte de 2.50 a 2.25, bueno, pues esto sería un estímulo interesante para la economía, ¿no? Sí, adicionalmente a lo que ya comentas, estamos también optimistas con la posible acuerdo o el hecho de que no se presente una guerra comercial con China. También para los Estados Unidos ese es otro indicador de resolverse favorablemente, pues que no vendría pronto una recesión, ¿no? Ese es un riesgo importante, pero parece ser que toma buen camino y hay optimismo de los dos lados, ¿no? Mi impresión es que eso va a llegar a buen puerto. Pasemos a México. En México los datos lo que nos dicen es que hay un muy buen balance fiscal. Se ha reducido el gasto enormemente, lo cual también me preocupa, porque no quiere decir que sean ahorros, quiere decir que el gobierno se está tardando en gastar lo que tiene que gastar, y esto pues sucede cada primer año de una nueva administración. Pero bueno, salvo eso, la verdad que las cifras dicen que se está respetando esa disciplina fiscal, que se va a alcanzar el superávit primario del 1%, es más, habla el secretario de Hacienda de que el año entrante el superávit podría ser del 1.3%. Hasta ahí no tengo más que aplaudir. Sin embargo, cuando nos volteamos a ver las cifras de crecimiento, ahí es donde empiezan las preocupaciones. La inversión sigue parada, realmente no hay proyectos, no hay gasto de inversión, el crecimiento esperado, bueno, ya lo bajó la propia Secretaría de Hacienda, los principales bancos ya la ponen en el 1%, el crecimiento estimado. Salió otro banco importante, ni siquiera en el 1,5%. Otra vez 1%. En fin, yo creo que vamos a tener un primer trimestre muy, muy malo. Por otro lado, el presidente insiste en que este año vamos a llegar por lo menos al 2 y el año entrante al 3, y nadie se lo cree. Entonces, a mí me preocupa que no estemos siendo pragmáticos, ¿no? Que no se estén llevando a cabo los proyectos de inversión por temas ideológicos. Y está el tema
de energía, que para mí puede ser el talón de Aquiles de esta administración si no hacen las cosas bien, pero no se está permitiendo la coinversión con el sector privado mexicano y extranjero que daba pauta a la reforma energética. ¿Por qué se tiene congelado? No sé. ¿Por qué Pemex no se pone a buscar socios para los farm outs que tiene autorizados con base en esa reforma y que le permitirían empezar a extraer crudo, que es lo que necesita Pemex para sus finanzas? Hablando de Pemex, nos falta que ya nos digan cuál es el segundo paquete de apoyo. ¿Se va a usar estos fondos o estas reservas que tenía el gobierno federal? En fin, en principio hay dicen muchas cuestiones ahí que no se han resuelto. En principio dicen que de este fondo de emergencia que tenemos ahí de 30,000 millones de dólares, 15,000 se irán utilizados para este fin. No, que pero no el es fondo, el fin perdón que te corrija, fondo. el fondo ya está, el fondo es de 15,000 millones. Sí, eso ya está precisado, Pues, pero como es fuera de eso, no tenemos más detalles de en qué consistiría el plan de rescate de Pemex. Otra buena noticia en la semana, quiero comentar ahorita un poquito acerca del crecimiento económico, pero es la colocación de deuda que hicimos en Europa. Qué bueno que por lo menos hasta ahora, a estas alturas, a pesar de lo que ha pasado, a pesar de la cancelación del aeropuerto, a pesar de la degradación de la deuda y a pesar de que la verdad no existe un ambiente de certeza y de confianza, que creo que por ahí se está dando una crisis pues de inversión y que la inversión es lo que al final de cuentas detona crecimiento. A pesar de eso, en Europa colocamos deuda exitosamente, hubo una demanda de 3 veces a 1, cosa que la verdad me sorprendió y qué bueno. Eso es producto del buen balance fiscal, con las colocaciones que se hicieron en Europa más las que ya se habían hecho en dólares. El gobierno ya tiene resuelto su problema financiero este año. La parte fiscal va re bien, sí, pero la parte de crecimiento es mandar señales de confianza, ¿no crees? Se tiene que haber una comunión entre el sector público y el sector privado, y la verdad se da en el discurso, pero no se está dando en los hechos. Pero bueno. Y me atrevo a decirte que tú y yo, pues que tenemos ahora sí que contacto con muchos sectores, con muchos empresarios, desafortunadamente es un sentir general esta postura de me espero para ver qué sigue, mejor ahorita no me arriesgo, y esto tiene que cambiar pronto. Porque la inversión no se está dando, simple y sencillamente. Y el gobierno tiene que poner el ambiente necesario para que esto se lleve a cabo. Pero bueno, se nos acabó el tiempo, Juan, muchísimas gracias. Muchas gracias, Manuel. Pero sobre todo, gracias a ustedes por estar con nosotros aquí, como todas las semanas en Milenio, Mercados en Perspectiva.